Buenos días. Vamos a abrir nuestras Biblias, por favor, en el Salmo 5. Y así dice la palabra de Dios. Escucha, Señor, mis palabras, toma en cuenta mis gemidos. Atiende a la voz de mi clamor, Rey mío y Dios mío, porque a ti oraré, Señor, de mañana oirás mi voz. De mañana me presentaré delante de ti y esperaré, porque tú no eres un Dios que se complace en la maldad. El malo no habitará junto a ti. Los insensatos no estarán delante de tus ojos. Aborreces a todos los que hacen iniquidad. Destruirás a los que hablan mentira. Al sanguinario y engañador abominará el Señor. Mas yo, por la abundancia de tu misericordia, entraré en tu casa. Adoraré con reverencia hacia tu santo templo. Guíame, Señor, en tu justicia, a causa de mis enemigos. Endereza delante de mí tu camino. En la boca de ellos no hay sinceridad. Su interior está lleno de maldad. Sepulcro abierto es su garganta. Su lengua es mentirosa. Castígalos, Dios. Caigan por sus mismas intrigas. Por la multitud de sus transgresiones échalos fuera, porque se rebelaron contra ti. Pero alégrense todos los que en ti confían. Den voces de júbilo para siempre, porque tú los defiendes. En ti se regocijen los que aman tu nombre. Tú, Señor, bendecirás al justo, y tu favor lo rodeará como un escudo. La palabra de Dios. Buenos días. Yo soy Caleb, soy uno de los pastores aquí en la Iglesia Bíblica Urbana. Es un auténtico placer estar aquí con todos vosotros el día de hoy. Os invito a mantener abiertas las Biblias porque quiero que veáis que lo que digo proviene del texto y no de mi mente, no de mis ideas, sino del texto de la Biblia. Este domingo vamos a empezar una serie a través de los salmos. No os preocupáis, no vamos a predicar 150 salmos, no, solo 5. Por las próximas 5 semanas vamos a estar en una serie que hemos llamado Oraciones Sucias. Vamos a estudiar algunos salmos que contienen oraciones chocantes, inquietantes, socialmente poco reverentes. Los salmos son el libro de oración del pueblo de Dios, como acaba de decir David, que nos enseña como pueblo de Dios cómo y qué orar. Y algunas de las oraciones más sorprendentes en toda la Biblia se encuentran aquí en el libro de los Salmos. A veces lees un salmo y te dices, ¿puedo orar así? ¿Podemos decir esto? ¿Deberíamos decir esto? Los salmos son maravillosos porque captan todas las emociones del alma del ser humano. En muchos sentidos están pensados como un espejo, como el gran espejo que tenemos aquí, que puedes ver todas las partes de tu alma. Vemos reflejados en los salmos porque vemos nuestras emociones, nuestras almas en los salmos, porque los salmistas, guiados por el Espíritu Santo, expresan todas partes de quiénes somos. Pero lo aún más increíble es que los salmos no solo son un espejo en que podemos ver quiénes somos, sino también funcionan como una diagnóstica y tratan nuestras almas. Un autor describe los salmos como terapia. Y no un autor moderno como, es muy de moda hablar de terapia, todos tenemos nuestra terapia. No. Un autor del siglo IV, que se llama Atanasio de Alejandría, escribió sobre los salmos diciendo, podemos conocer las emociones y disposiciones de las almas, encontrando también en ellos la terapia y corrección que necesita cada emoción. O sea, tenemos muchas emociones y la Biblia, en concreto los salmos, nos ayuda a identificarlas y
tratarlas. Esta es nuestra esperanza al estudiar los salmos este verano, que seamos sanados por las oraciones del pueblo de Dios. Y hoy veremos en Salmo 5 que podemos refugiarnos en Dios sabiendo que Él atiende la oración del justo. Podemos refugiarnos en Dios sabiendo que Él atiende la oración del justo. Lo veremos considerando al justo, los malvados, el problema y la solución. Un salmo, por cierto, un salmo es por naturaleza poesía, es muy bonito. Salmo 5 tiene párrafos y cada párrafo en este salmo, bueno, primero habla del rey justo y después de los malvados y vuelve a hablar del rey justo y vuelve a hablar de los malos y todo, y acaba con el pueblo justo de Dios. Pero he simplificado en 4 puntos para poder predicar esto hoy. Primer punto, el justo. El justo está orando en este salmo, derramando su corazón delante de Dios. ¿Quién es el justo? Bueno, el encabezamiento nos dice que es un salmo de David. No nuestro pastor David, no un David de hace muchos años, el rey del pueblo de Dios. Y él es recordado como un buen rey, un rey justo, que no solo gobernaba y reinaba, sino también pastoreaba a su pueblo. Sin embargo, la vida de David no fue fácil. Había muchas personas que no le eran leales, no querían que él fuera rey. Aunque Dios mismo lo había ungido para ser un líder de su pueblo, Dios tenía enemigos tanto dentro como afuera de Israel. Y por eso no nos cuesta imaginar algunas de las razones por las que este justo quería orar a Dios así. David describe su oración con 3 palabras, con palabras, gemidos y clamor. Aquí aparece la idea de murmurar. Bueno, palabras fácil, clamor fácil, y esta idea de gemidos es murmurar. Estos pensamientos que no hablamos en voz alta. De hecho, son a veces como pensamientos intrusivos que no podemos sacar de nuestra mente. Cosas que guardamos a nosotros mismos. Pero fijaos, el justo lleva sus palabras, sus pensamientos, sus murmuraciones y su clamor ante Dios. Le pide a Dios que escuche no solo las palabras que pronuncia, sino también los pensamientos que tiene en mente. Las cosas que alguno solo se dice a sí mismo. Y parecen ser cosas angustiosas. Sabe que necesita depender de Dios. De hecho, se levanta por la mañana. La palabra mañana se repite 2 veces para llamar nuestra atención a la urgencia de esta oración. Y derrama su corazón delante de Dios. Pero no a cualquier Dios, sino a mi Rey y mi Dios. Versículo 2 dice, atiende a la voz de mi clamor, Rey mío y Dios mío. Es una relación muy íntima y cercana. Y es bastante interesante porque ¿quién está orando? El rey. El rey está orando a otro rey. David sabe que él está bajo de la autoridad de otro. No depende de que se haga su propia voluntad, sino la voluntad de Dios. El justo tiene una relación muy cercana con su rey. Y después de derramar su corazón de Dios, espera. Versículo 3. Señor, de mañana oirás mi voz y de mañana me presentaré delante de ti. Esperaré. Esperaré. David no va a manipular sus circunstancias ni a tomar el asunto en sus propias manos. Va a esperar en el Señor. Esto no significa hacer nada, sino que su esperanza principal consiste
en esperar con anhelo que Dios haga algo conforme a su voluntad, conforme a su carácter, para la gloria de Dios y el bien de su pueblo. También vemos luego en versículo 7 que el justo entra en la casa de Dios, en su templo. Versículo 7 dice: mas yo por la abundancia de tu misericordia entraré en tu casa. Él sabe que el carácter de Dios es misericordioso. Aquí aparece la idea del amor fiel de Dios, un amor que no cambia con el paso del tiempo, que no se acaba, que no termina. Y David depende de esta parte del carácter de Dios y no de sus propias obras para poder entrar a su casa. También el justo anda en los caminos de Dios. No solo busca derramar su corazón delante de Dios, sino también escucharlo y tener una vida cambiada y unos pasos guiados por Él. Versículo 8 dice: guíame, Señor, en tu justicia a causa de mis enemigos. Endereza delante de mí tu camino. Su oración y su deseo son andar en los caminos de Dios. La idea es orientar, hacer recto el camino delante de Él. Él quiere seguir la dirección de Dios. Sin duda, en este pasaje, en este clamor, en estos gemidos, hay una idea de una necesidad de salvación del maltratamiento de los enemigos. Pero también vemos aquí la sensación de que el justo depende de Dios para que lo guarde del pecado, que su camino sea recto. Depende de Dios para que lo guíe en justicia, para poder seguir sus sendas y para que sus enemigos no lo desvíen del camino de la justicia. A veces puede ser tentador cuando alguien hace algo malo hacia ti, quieres pecar en respuesta. Y David está dependiendo de Dios para seguir el camino recto. Este es el justo, pero no es el único carácter, único personaje de este pasaje. También están los malvados. Los malvados. Si el justo entra en la casa de Dios y sigue sus caminos y todo eso, con los malvados ocurre todo lo contrario. Los malvados no pueden habitar con Dios. Versículo 4 dice: porque tú no eres un Dios que se complace en la maldad. El malo no habitará junto a ti. En estos versículos también el salmista está hablando de acuerdo con el carácter de Dios. Así es Dios, no solo misericordioso, sino también santo, perfecto, tan puro que no puede aprobar el pecado. La idea es que los malvados ni siquiera pueden acercarse de visita. No vas a encontrar a Dios tomando un café con los malvados. A diferencia del justo, los malvados no oran a Dios, no conocen a Dios como mi rey y mi Dios y no entran en su casa. De hecho, merecen un castigo. Versículos 5 y 6 continúan hablando del carácter de Dios y dicen que Él castigará a los malvados. Versículo 5. Los insensatos no estarán delante de tus ojos. Aborreces a todos los que hacen iniquidad. Destruirás a los que hablan mentira. Al sanguinario y engañador abominará el Señor. A veces hablamos de lo importante a amar al pecador y odiar el pecado, pero aquí la Biblia no habla así. Existe un verdadero conflicto entre Dios, un Dios santo, y un pueblo pecador. Él es santo y los malvados no pueden esperar que haga otra cosa que castigarlos por su pecado. Y sé que esta es una gran objeción a la ética cristiana, pero la Biblia habla así.
La Biblia es clara, el castigo por el pecado es la muerte. Y aquí vemos que Dios aborrece a los pecadores. Y, sin embargo, acabamos de cantar, Él recibe el débil y vil pecador. Sabemos que Dios ama a los pecadores también. Y hay una tensión en el Evangelio que alcanza su punto culminante cuando Dios envía a su propio Hijo como ser humano para vivir una vida perfecta, sufrir y morir en lugar de los pecadores y resucitar para quebrantar el poder de pecado en nuestras vidas y darnos vida eterna con Él. Pero en realidad es mi cuarto punto y estamos todavía en punto 2. Así que tenemos que volver a hablar de los malvados. Versículo 9 dice que estos malvados son mentirosos, hipócritas y están llenos de maldad. Su garganta es un sepulcro abierto. El hedor de la muerte pone en peligro incluso los que pasan por el sepulcro. Ellos no saben decir la verdad. Puede que incluso digan algunas cosas correctas, pero con manipulación, torciendo la verdad. El versículo 10 describe una persona, no solo una persona que ha fallado una o dos veces, sino alguien con una multitud de transgresiones. El pecado sigue acumulándose. Es una oración chocante, una oración sucia aquí. Versículo 10. Castígalos, Dios, caigan por sus mismas intrigas. Por la multitud de sus transgresiones, échalos fuera, porque se rebelaron contra ti. Bastante chocante. Sin embargo, para cualquier persona que haya experimentado el mar de cerca y en carne propia, este sentimiento es comprensible. De muchas maneras, experimentamos el engaño y la hostilidad todos los días. Y sé que yo he experimentado momentos en mi vida cuando orar así tenía todo el sentido del mundo. Acabo de terminar una biografía de Dietrich Bonhoeffer, un pastor alemán, no como el perro, como un pastor de Alemania. Que dio su vida por su fe contra los poderes de Hitler en Alemania nazi. Y sabemos, acabamos de orar por los alrededor del mundo que están sufriendo por su fe, por solo reunirse y orar y cantar y leer la Biblia. Y hay momentos en los que todos sentimos ganas de orar así. Este es uno de los versículos chocantes que mencionamos al principio. ¿Podemos decir esto? ¿Deberíamos decirlo? En este contexto, David es el rey ungido por Dios. Y la palabra de Dios era adorar a David como rey. Y los que estaban atacando a David estaban claramente en contra de la palabra expresa de Dios. Probablemente no es nuestro caso. No somos el rey David. Y no tenemos una palabra clara de Dios sobre nuestras vidas y las decisiones que tomamos. Sin duda, queremos ver el fin del odio, abuso, manipulación, desigualdad, maldad que existen en este mundo. En cierto sentido, cada vez que oramos, venga tu reino, hágase tu voluntad, estamos orando así. Estamos pidiendo que Dios actúe de acuerdo con su carácter santo y ponga fin a los malvados. Y encontramos consuelo al saber que Dios no permitirá que el mal quede sin castigo. Sin embargo, nosotros, quienes vivimos este lado de la cruz,
sabemos que hay esperanza incluso para el más vil de los pecadores. Parte de orar que venga la voluntad de Dios consiste en pedir que los malvados se arrepientan, que los pecadores se conviertan en santos y los muertos espirituales se resucitan. Y por eso no hay lugar para la venganza personal en nuestras oraciones, pero sí hay lugar para confiar que Dios actúe de acuerdo con su carácter y su voluntad, mostrando misericordia y ejecutando justicia como Él quiere. Cuando vemos prosperar a los malvados, podemos empezar a dudar de que Dios realmente se preocupe por nosotros. Pero por quién es Dios podemos saber que ningún pecado quedará sin castigo. Pero esto nos lleva al problema. Hemos visto el justo, los malvados, ahora el problema. Podría parecer que deberíamos leer este salmo como fuéramos David, el justo. Somos el justo, los justos. Podemos clamar a Dios que haga lo que queremos. Y aunque podamos aprender de su ejemplo de oración, la verdad es que no derramamos nuestro corazón delante de Dios. Nos guardamos las cosas. Dependemos en nuestra propia fuerza. Seguimos nuestro propio corazón, no los caminos de Dios. Por la mañana temprano despertamos haciendo scroll por las redes sociales o las noticias, no clamando a Dios. No esperemos en Él. De hecho, pasamos una gran parte de nuestra vida intentando no tener que esperar. Menos yo. No me gusta para nada esperar que alguien más haga algo por mí. No buscamos la misericordia. No vivimos con Dios. Buscamos nuestro propio camino en lugar del camino de Dios. Nos creemos justos, pero estamos muy equivocados. Y hay otro problema. El otro problema no es solo que consideramos el justo, sino también consideramos los malvados, los que no nos caen bien. Las personas que tienen un aspecto diferente, que piensan de otra manera, que vienen de otro país, que tienen otra perspectiva política. Pero los malvados somos nosotros. Sin duda, no todos pecamos de la misma manera o al mismo nivel, pero todos somos por naturaleza rebeldes contra Dios en mayor o menor grado. Todos hemos rechazado el Rey ungido por Dios. Entonces nos encontramos en el lado de los malvados. Y por eso todos estamos incluidos en estas descripciones. ¿Cómo sabemos esto? Bueno, una de las razones es porque Pablo, cuando quiere explicar que todos somos pecadores, cita este salmo. En Romanos 3, Pablo está explicando el Evangelio y está describiendo el problema. Y no dice que algunos son mejores para su raza o cultura, no. Dice que tanto los judíos y los gentiles son pecadores. O sea, todos. Y la conclusión de Pablo es que todos han pecado y están privados de la gloria de Dios. Y antes de llegar a esta conclusión, Pablo dice en Romanos 3, voy a leer un par de versículos para dar un poco de contexto. Pablo dice, ¿entonces qué? ¿Somos nosotros mejores que ellos? De ninguna manera, pues ya hemos demostrado que todos, tanto judíos como griegos, están bajo el pecado, como está escrito, y cita varios salmos. No hay justo ni aun uno, no hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. Todos se desviaron, a uno se hicieron inútiles. No hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Sepulcro abierto es su garganta, con su lengua engañan. ¿Os suena? Acabamos de leer esto en Salmo 5. Y el mismo Espíritu Santo que inspiró el versículo 9 de Salmo 5, inspira a Pablo a hablar de la universidad del pecado en Romanos 3.
Y Pablo nos coloca entre los malvados. No hay nadie justo, nadie que busque a Dios. De hecho, David, el justo que escribió este salmo, cayó en tentación y hizo muchas cosas malas con su vida. Y pecó de maneras graves. Entonces, ¿qué sabía David? ¿Qué esperanza hay si todos somos pecadores, si todos caemos en este lado del salmo? Ya vimos una pista en versículo 7. Donde David dice, mas yo, por la abundancia de tu misericordia, entraré en tu casa. Si los malvados tenemos una abundancia de pecados, el Señor tiene una abundancia de misericordia. Pero hay otra razón también, y es el refugio de nuestro Dios. Versículo 11. Y de hecho eso es mi 4 punto, el refugio. Versículo 11. Dice, pero alégranse todos los que en ti confían. Den voces de júbilo para siempre, porque tú los defiendes. En ti se regocijen los que aman tu nombre. Fijaos en cómo se describe este grupo de personas justas. Ya no estamos hablando solamente de David, sino un grupo, todos los que confían en Dios. Su identidad no se basa en una obediencia perfecta, en una identidad nacional, en una cultura, en una victoria moral. No, su identidad se basa en fe, en confianza en Dios. Es un pueblo que se alegra porque Dios lo defiende. Puede haber gozo incluso en el medio de sufrimiento, el sufrimiento que hemos visto en todo este pasaje, porque tenemos un Dios que escucha a nuestras oraciones. Tenemos una promesa de justicia y misericordia. Tenemos una esperanza de vivir para siempre. Y este gozo no se basa en nosotros mismos, sino en el amor por el nombre de Dios, en el amor por quien Dios es y por lo que ha hecho. Este es el punto de mi sermón y del Salmo, que Jesús es el justo. Él es un rey mejor que David. Él fue ungido por el Espíritu Santo y escogido para reinar con toda autoridad por los siglos de los siglos. Dios escucha sus oraciones y las acepta. Nadie puede orar como el justo sino Jesús. Como Jesús es el verdadero y mejor rey, el justo perfecto, podemos recibir protección de la ira de Dios cuando ponemos nuestra fe en Él. Jesús oraba sabiendo que Dios Padre siempre lo escucha. A menudo Jesús se levantaba temprano por la mañana para orar y también para ir al templo de Dios. Como judío fiel del primer siglo, sin duda oraba los salmos, incluyendo este. Jesús podía orar pidiendo la condena de los malvados, sabiendo que eran sepulcros blanqueados y una camada de víboras, sin embargo, sabiendo perfectamente que Él sufriría el castigo que merecen los malvados. Y gracias a Jesús estaremos alegres y nos regocijaremos en quien nos defiende. El versículo 12 dice, tú, Señor, bendecirás al justo y tu favor lo rodeará como un escudo. La palabra bendecir transmite la idea de decir algo bueno para alguien, desearle felicidad, pero cuando Dios habla una bendición, la palabra viene con poder para cambiar cosas. Significa hacer prosperar a alguien, colmarlo de toda clase de bienes. Y puede que la bendición no consista en que nuestros enemigos
desaparezcan en esta vida. Y no significa que vayamos a recibir salud y riquezas aquí, en este mundo, pero significa que entraremos en la casa de Dios y vivir con Él para siempre, en paz, en un lugar donde no hay maldad, no hay llanto, no hay dolores. Y todo eso es gracias a Jesús. Ahora todos podemos ser llamados justos porque confiamos en Dios. Dios nos ha hecho justos en Cristo. El favor de Dios es un refugio, es protección, es como un escudo que nos protege en medio de la batalla. Y lo hermoso es que Dios mismo es el escudo. Podemos refugiarnos en Él por su gran misericordia. Así que podemos refugiarnos en Dios sabiendo que Él atiende la oración del justo. ¿Qué significa esto para nosotros? Primero, podemos aprender de la manera en que oraba el justo. Oraba con todo su corazón. Oraba por la mañana y esperaba en Dios. Ahora bien, para algunos de nosotros la mañana es un momento difícil para orar. Para mí, soy una persona de las mañanas, me encanta, es más fácil para apartar tiempo para leer la Biblia, orar, y lo recomiendo. Pero sé que hay razones en la vida por las que no puedes. Pero el punto del texto no es orar por la mañana, sino que la oración es urgente. Es una parte muy importante de nuestra vida. Es que ordenemos nuestra vida de manera que tengamos tiempo para orar. Podemos clamar a Dios con nuestras palabras, con nuestros pensamientos, con nuestro clamor. Segundo, reconocemos junto con Pablo que todos quedamos por debajo. Existe un verdadero peligro cuando leemos los Salmos en pensar que todos los que no me caen bien son los malvados y yo soy el justo. Pero el punto culminante de este salmo es que quienes se refugian en Dios mismo frente a sus enemigos son los que son salvos. Oremos con el salmista. Guíame por tus caminos. No quiero ser como los malvados. Ayúdame. Quiero caminar en arrepentimiento y en fe. Y finalmente podemos orar para que venga el reino de Dios y que se haga su voluntad. Esto significa, sí, refugio y descanso frente a todos nuestros enemigos. Y sí, también significa justicia perfecta para los que han rechazado a Dios y su reino. La Biblia nos enseña que ningún pecado quedará sin castigo y todos hemos pecado. Las malas noticias, sí, son que tu pecado merece un castigo y ese castigo viene. Pero las buenas nuevas son que Jesús cargó en la cruz el castigo por los pecados y ofrece gratuitamente el perdón que todos necesitamos para los que creemos en Él. La opción es recibir el castigo por nuestros pecados o recibir misericordia y el castigo caerá en Cristo. Si estás aquí hoy y no sabes dónde te encuentras, si no sabes si, soy el justo, soy el enemigo de Dios, si eso te resulta confuso, habla con nosotros, habla con David, conmigo, con Jonathan y queremos compartir qué significa encontrar refugio en Jesús.